Muy buenas tardes, noches, días. Nos encontramos con el siguiente tema de español llamado ese libro no, aquel. Entonces, en pocas palabras vamos a trabajar estas palabras, ese y aquel, ¿verdad? Que en este caso es un ejemplo de adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos. Pero antes de eso quisiera invitarlos, como cada vez que entramos aquí a dar clase, los invito a que entren a su plataforma y entren al espacio que he llamado Me gusta este lado, pero hoy prefiero aquel, ¿sí? Que les va a ayudar mucho a entender este tema. En pocas palabras, vamos a ver estos ejemplos. Que está relativamente sencillo este tema, ¿eh? Hay palabras que nos sirven para ubicar a personas, objetos o animales en el espacio o en el tiempo en relación con la persona que habla. En pocas palabras, el libro nos está diciendo que nosotros usamos palabras para identificar a estos sustantivos, personas, objetos, animales, etcétera, en nuestro espacio, en nuestro alrededor, y darnos una noción de lo que se está hablando. En pocas palabras, adjetivos demostrativos nos dice que acompañan al sustantivo. Por ejemplo, este libro, esa mesa, aquella vez. Simplemente aquí lo importante es que tienes que darte cuenta que hay un sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? El nombre que se le da a todo lo que existe en este planeta, tanto a los animales, a las personas, a los objetos, etcétera. Esos son los sustantivos. Entonces, si hay un este, un esa, una aquella vez acompañando al sustantivo, quiere decir que este es un adjetivo demostrativo. ¿Por qué? Porque demuestra la cualidad de ese sustantivo. Por ejemplo, esa persona, por ejemplo, este refri, esta pluma, esta computadora, etcétera, ¿verdad? Está demostrando que existe ese sustantivo, lo está realzando. Y también tenemos pronombre demostrativo. Es cuando sustituyes el sustantivo por una de estas palabras, ¿sí? En vez de decir esta computadora, nomás dices esta ya no sirve, esto ya no sirve, esta ya la voy a tirar. O sea, en vez de utilizar alguna de estas palabras que tenemos aquí junto con un sustantivo y quitas el sustantivo, pasa a ser un pronombre demostrativo, ¿sí? Dependiendo de la función. Por ejemplo, dicen sustituyen al sustantivo, así de sencillo. Por lo tanto, se debe tener un contexto para saber a qué se refieren las cosas. Sí, por ejemplo, tú no vas a estar hablando utilizando esto. Es como cuando tu mamá te dice, tráeme aquello que está encima de eso, ¿sí? Entonces la mamá dice, su mamá está sustituyendo aquello que sepa Dios que sea, lo está sustituyendo por esa palabra, aquello que está encima de eso. Y eso también lo está sustituyendo por algo que ella sabe, solo Dios y ella saben, pero está sustituyendo por un sustantivo, ¿sí? Entonces tu mamá cuando te dice eso, tiene la razón. ¿Por qué? Porque está utilizando adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos, ¿verdad? Bueno, en este caso pronombres demostrativos, ¿verdad? Que no está diciendo el sustantivo, está utilizando estas palabras solamente para mencionarlos, ¿verdad? Pásame ese, por favor, ¿sí? Entonces, bueno, me gusta aquel que va allá. Bueno, pues en el mundo hay muchas personas que irían allá, pero esa persona está sustituyendo a esa persona que la está viendo, ¿no? Bueno, en pocas palabras, aquí les voy a poner un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, aquí tenemos en esta tableta adjetivos demostrativos. Esa, esas, ese, esos, esta, esas, estas, perdón, estos, aquel, aquella, aquellos, aquellas, etcétera. Y se pueden utilizar como este mueble, este hombre, cuando son adjetivos demostrativos. En cambio, cuando son pronombres demostrativos, dice, aquel es muy amable. No está diciendo aquella persona. No, quita la persona y lo está utilizando nada más el aquel. Ahí es cuando se convierte en pronombre demostrativo, ¿sí? Es la única diferencia. Vengo con ese. Pues sepa Dios, solamente sabemos que es ese. Este lapicero es de aquel. Esa es la mascota. Aquella es la más viejita, etcétera.
¿De qué estarán hablando? ¿Quién sabe? Porque no tenemos el contexto completo, ¿verdad? Sin embargo, así es como funciona. Si tú quieres utilizar un adjetivo demostrativo, pon una de estas palabras y un sustantivo, ¿sí? Si tú quieres convertirlo a pronombres, entonces nomás utiliza esta palabra y termina la oración y ya. Ya con esta información podemos resolver las siguientes actividades, que sería reconocer los pronombres en femenino, singular, hay que recordar singulares de uno, plurales de varios, masculino terminan con O, femeninos terminan con A, etcétera. Actividades de qué tipo se está utilizando, si es adjetivo o si es pronombre. Ya vimos las explicaciones, lo podemos realizar, una sopa de letras muy sencilla, aquí encuentra cuáles se encuentran, etcétera. Relacionar aquí en este caso, el adjetivo demostrativo que se va a utilizar para esa oración o el pronombre y sería todo. Espero les sea de mucha utilidad, mucha suerte.